Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación, creación de escenarios para analizar activos en este enfoque de operativa Swing. Estáis en el canal de Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y hoy sábado día 3 de diciembre empezamos el vídeo gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, antes de empezar, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Antes de empezar, un breve recordatorio que tenéis en la web elespejodeltrader.com. Tenéis aquí mucho contenido gratuito que podéis aprovechar para los que se inician en este mundo. Aquí en cursos encontraréis un curso básico de trading formado por 13 clases que dimos en directo, son 13 horitas, y que nos llevan a tener un poco de nivel de análisis técnico que evidentemente se ha de complementar con buena lectura de libros. Tenéis también aquí en recursos gratuitos webinars que hemos estado dando y que están aquí todos grabados, tanto trabajando aspectos más técnicos como aspectos más de gestión emocional o de ordenar un poquito, ¿no?, nuestro proceso, nuestras rutinas, ¿no?, y hábitos en la operativa. Y aquí tenéis todos estos contenidos que podéis ir echando un ojo. Aparte de los vídeos diarios que voy colgando en ese apartado de preparar el futuro del mini SP500 y del Nasdaq para esa operativa más intradía. Y estos vídeos que estamos haciendo los sábados están aquí, análisis de activos. Aquí los tenéis todos subidos para poder consultar y también, en ese sentido, para ayudaros en vuestro trabajo de preparación de activos, porque estos vídeos que estoy haciendo tanto sábado, ¿no?, con foco a la operativa Swing, como los vídeos de cada día con foco a la operativa más intradiaria, recordar que tienen un poco como finalidad ayudaros a vosotros a que seáis autónomos en esta primera parte del proceso operativo, que es una fase fundamental. Siempre lo digo, es muy importante tener muy bien asentada esta parte que es totalmente preoperativa, ¿no? Es cuando nosotros analizamos marcos mayores, cuando nosotros extraemos, ¿no?, la idea, ¿no?, de una operación, cuando vemos que este activo está interesante, está en un escenario, en un movimiento que nos puede dar, ¿no?, una probabilidad a favor, ¿no?, estadísticamente hablando, porque está dentro de un movimiento que se repite, ¿no?, es un patrón que se repite. Bueno, todas estas cositas que hay que extraer de la observación, del análisis de marcos mayores, tanto para una operativa Swing como para una operativa más intradiaria, es fundamental. Y recordar, siempre lo digo, son momentos, es una fase, una etapa donde hay mucha objetividad, porque no hay una activación emocional, no estamos dentro del mercado. Y ese yo que está analizando esos activos es muy objetivo y hay que hacerle mucho caso, porque cuando ya tenemos la operación dentro, las emociones ahí aparecen mucho y nos podemos, no debería, pero nos podemos dejar guiar, ¿no?, por la parte más emotiva de nosotros en cuanto a la ejecución y seguimiento y gestión de las operaciones. Pero aquí estamos bastante desactivados porque no hay, no estamos dentro del mercado y por tanto hay mucha mejor, ¿no?, es más racional, es más objetivo y hay que hacer caso a ese análisis y trabajarlo porque es la parte más difícil técnicamente hablando, más fácil emocionalmente hablando, pero técnicamente hay que trabajar este apartado, esta fase, ¿no? Y os va a dar realmente una gran brújula para luego operar. Siempre digo que el ratio de acierto se verá incrementado con el trabajo de todas las fases del proceso, ¿no? Pero es que aquí empieza una fase muy importante y una pieza fundamental para que ese ratio de acierto se consolide en el tiempo. Entonces, hacedlo, darle la importancia que tiene y prestarle la atención y cuidarlo mucho. Bien, a todo esto no sé a qué venía. Sí, a los vídeos, que aquí tenéis los vídeos de los sábados. Y aquí también tenéis artículos de gestión emocional y luego los artículos que voy colgando en Investing. En fin, material que podéis aprovechar para avanzar en vuestra formación. Y si alguien quiere más, aquí tenéis 2 formaciones, una es enfocada a la operativa de Swing, con 2 modalidades, una básica y una premium, y una formación enfocada al scalping, a la operativa más intradía, más agresiva. Ojo, no quiere decir
que sea descontrolada ni improvisada, simplemente es más a corto plazo y evidentemente pues eso obliga a trabajar más marcos menores. Esta formación intradía hasta ahora la he ido haciendo bastante con una formación más en grupo y ahora le estoy dando un nuevo formato. Algunos de vosotros ya lo sabéis porque lo he ido comentando en algún vídeo anterior, más en una formación personalizada, aquí en el programa One to One. Está enfocado más a una operativa intradía, pero por supuesto se puede hacer un traje a medida de una formación One to One para swing. Pero aquí el que ya está desarrollado, el que ya he modulado, he trabajado, pues y que ya lo estamos poniendo en práctica, es esta formación One to One enfocada a una operativa pues intradiaria más en el sentido de scalping. Es una formación muy chula, está gustando mucho, la llevo yo 100%, evidentemente, bueno, toda la escuela soy yo, y se trabaja con un esquema que es muy, muy interesante y muy cercana. Si queréis más información en algún sentido, escribidme, info@elespejodeltrader.com. Aquí tenéis el mail, tenéis también el teléfono, el WhatsApp y todo lo demás. Venga, fin de la publicidad y nos vamos al mercado. Volvemos aquí. Para hacer, antes de empezar ningún análisis, recordar las principales noticias macro de la semana que viene. La semana que viene tenemos 2 reuniones de bancos centrales y esto siempre es muy, muy importante para la divisa en cuestión y para la bolsa, evidentemente, de esa zona. Empezamos con el lunes, día 5 de diciembre, dato en Estados Unidos, PMI no manufacturero del ISM. Y el martes, día 6, aquí tenemos la primera reunión de bancos centrales en Australia, decisión de tipos de interés en Australia, martes, día 6. Miércoles, día 7, decisión de tipos de interés en Canadá. Ahí tenemos otra gran cita de la semana. También el miércoles, día 7, Producto Interior Bruto en Australia y Producto Interior Bruto en la zona euro. Jueves, día 8, Producto Interior Bruto en Japón y terminamos el viernes con el dato de inflación en China y con el dato de índice de precios al productor y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Así que ahí tenéis las principales noticias macro, citas importantes en el calendario y, como siempre digo, consultar también noticias de menor importancia que os pueden afectar en vuestra operativa en función del activo que estéis operando. Seguimos. Vamos a ver qué analizamos esta semana según vuestras peticiones y ahí pues os doy las infinitas gracias por vuestra participación, dejándome sus comentarios en los vídeos del viernes para darme a mí pues sugerencias de ideas, ¿no? y de activos a analizar en el vídeo de hoy. Esta semana he elegido, son todo peticiones vuestras, He elegido como siempre 5 para no hacer un vídeo tan extenso. En cuanto a índices analizaremos el Dow Jones. En cuanto a materias primas he elegido 2 que nos han dado bastante juego y vale la pena echarles un vistazo, es el oro y el crudo de Estados Unidos. En cuanto a divisas, el euro-dólar. Y en cuanto a acciones, una petición personal de la Sociedad Química y Minera de Chile. Analizaremos la cotización de esta compañía. Así que vamos a empezar y empezaremos con el Dow Jones y luego iremos avanzando. Aquí tenemos el gráfico mensual del Dow. En un primer momento, ¿qué estamos viendo? Bueno, desde los mínimos de 2020, todo el impulso alcista que rompió esos máximos de 2020 y que se ha convertido en un gran soporte. Fijaros que ahí también teníamos el retroceso hay entre el 38 y el 50% de toda la subida desde mínimos de 2020. Y se formó ahí en gráfico mensual, esto es el mes de octubre, una gran envolvente alcista en ese soporte, ahí en la zona de los 28.600 aproximadamente, con lo cual un movimiento técnico muy bonito, muy clásico. Tengamos en cuenta que este tipo de movimientos, esos pullbacks, throwbacks, son patrones que se repiten en el precio y tenemos que considerarlos. Y ahí tenemos una zona de soporte tremenda ahí en los 28.600. Desde ahí, ¿qué ocurrió? Bueno, envolvente alcista que acercó al precio a esa directriz bajista desde los máximos históricos dejados aquí en enero de 2022 y este pasado mes de noviembre, que ya se ha cerrado el mes, tenemos la ruptura de esa directriz bajista. Esto es importante y nos da muestras de fortaleza en el Dow, aunque
estamos muy metidos en una ahora zona también importante de resistencia, que es esta de aquí, estos niveles cerca de los 34.000, ahora lo veremos en el marco semanal. Ya en gráfico mensual ya se ve, es un nivel, lo amplío mejor, para que se vea más de cerquita ahora este movimiento. Ya en el marco mensual ya vemos que fue un nivel importante de soporte en el mes de septiembre, de octubre de 2021, ahí cuando hizo ese retroceso, volvió a subir. Me gusta mucho seguir los movimientos, ¿no?, del precio, y a veces tengo un alumno que siempre se pone el gráfico en línea para ver, ¿no?, los movimientos así entre velas, y le resulta muy útil. También puede ser un truquillo que podéis utilizar. Aquí baja, aquí sube, aquí baja un poquito, aquí llegó a este mínimo muy cerquita de este, subió otra vez. Teníamos aquí una zona importante de soporte que finalmente se perdió, pero durante el mes de agosto, fijaros cómo el precio realizó ese pullback. Ejerció muy bien de resistencia a la zona de los 34.000, punto de desequilibrio, y volvió a bajar, donde rompió ligeramente esos mínimos de junio para llegar a la zona de soporte clave, y ahí giro. No continuó este movimiento correctivo, se nos detuvo ahí en esos niveles. Pero fijaros que en gráfico mensual, si tuviéramos que calificar, ¿no?, a corto plazo, qué estructura última nos ha dejado el precio, diría pues un rango, un lateral, porque tenemos como base estos mínimos que lo que vivimos, ¿no?, durante el mes de septiembre y octubre es que este mínimo de de junio se rompió, pero luego no polarizó a resistencia. Cuando tuvo que hacer el pullback no se produjo, el precio volvió a meterse por encima de este mínimo. Por tanto, tenemos aquí un suelo. Y el máximo común de este doble suelo lo tenemos aquí, en la zona de los 34.000, en los máximos del mes de agosto, que es donde estamos ahí un poco metidos, ahí ahora mismo en esa zona. Por tanto, aquí importante, estamos viendo en el mes de noviembre una vela alcista, fuertemente alcista, muy alejado de los mínimos, que consiguió romper esa directriz desde los máximos, y consiguió romper, aunque ligeramente, esos máximos de agosto, este máximo común de esa estructura de doble suelo en mensual. Digo ligeramente porque ya lo vemos, lo que ha sobrepasado pues no es que sea una gran ruptura, pero bueno, de momento ahí estamos. Y durante este mes, acabamos de empezar, este mes de diciembre, ya se ha testeado esta zona, la zona de los 34.000, 38.900, 850, pero ya se ha testeado un poquito esa zona, ¿no? Con lo cual tenemos aquí un nivel hiper importante. No lo perdamos, o sea, es un nivel ahora mismo clave, la zona de los 34. Y creo que podríamos incluso, ahora bajaremos a marcos inferiores, delimitarlo con los mínimos de este mes de diciembre. Yo creo que tenemos ahí un punto de soporte muy, muy fuerte, ¿no? Que hasta podríamos acotarlo así, para darle mayor importancia a este nivel. Mínimos del mes, después de realizar ahí ese throwback, ¿vale?, a la zona. Ahí tenemos un punto importantísimo de soporte. Si perdemos esta zona, con bastante probabilidad nos iremos a testear de nuevo esa directriz bajista que ahora puede ejercer de soporte. La directriz bajista rota, pues es una zona de resistencia rota que podría ser soporte. Sería el siguiente punto de apoyo que destacaría como nivel de soporte si perdemos los mínimos de diciembre. Pero no sería para nada conveniente, porque de alguna manera se confirmaría una ruptura falsa de esos niveles, y eso pues nos da pie a un riesgo, ¿no?, de volver a estar dentro pues de todo este, repito, rango que se había formado aquí, ¿no? Así que nivel importante ya primero a destacar, la zona de los 34.000, y siguiente esa directriz bajista que podría también ser soporte si el precio llegara a ella. Para ver ya resistencias, bajemos de marco temporal. También aquí lo podemos marcar desde aquí mismo, de toda la bajada desde máximos, los retrocesos de FIBO. Fijaros cómo también ahí coincide ese último nivel de retroceso que podemos dar como válido, ¿no?, para considerar una corrección, el límite superior, ¿no?, el 61,8%, pues ahí también confluye ese nivel, justamente, además es que tocando los mínimos de diciembre, así que todavía tenemos otra confluencia más para esos mínimos de diciembre que le dan pues mucha relevancia. Marco semanal, qué pequeñico se me ha hecho, aquí lo amplío. Vale, aquí en el gráfico semanal vemos como esa zona de soporte, los mínimos de toda esa corrección, ahí también ha
ha ayudado a la media de 200 en este marco. Y aquí se aprecia muy bien lo que estaba comentando en mensual, ¿no? Que en semanal, en mensual no se ve a lo mejor tanto, pero en semanal sí. El último, siempre digo, ¿no? Si queremos encontrar un poco el nivel clave de esas estructuras, ¿no? De finales de corrección, de esas estructuras laterales, pues fijémonos en este caso el máximo, ¿no? Responsable del último mínimo, el último máximo decreciente destacable, que es aquí. Aquí está el último mínimo, este es el último máximo, o sea, el máximo responsable de este mínimo y el último máximo decreciente, ¿no? Y ahí tenemos la directriz formada por 3 toques, muy ratificada, con lo cual se podría perfectamente convertir en soporte si el precio llegara a ella, que ya lo fue aquí, ahora lo veremos mejor en marco diario, pero ahí tenemos una directriz muy muy potente. Y bien, ¿qué más? Ahí se aprecia bien todos esos soportes que comentaba, esa estructura de distribución desde máximos históricos que luego ejerció muy bien de resistencia aquí en agosto. Y ahora pues hemos tenido una semana que, bueno, ahí vemos la vela, bastante volatilidad, ahí fijando los mínimos un poco en esos niveles que hemos comentado, podríamos aquí ajustarlo. Aquí a lo que vamos bajando de marco vamos ajustando zonas más concretas. La media de 100 está apoyando en este marco temporal semanal la zona de soporte y es un poco lo que acabo de comentar. Fijaros lo que os decía, la ruptura es que es muy muy débil, muy débil. De los máximos ahí justo de agosto, es que apenas ha sobrepasado, por eso he marcado aquí este nivel, porque ahora lo veremos mejor en gráfico diario para un poco plantearnos, ¿no?, escenarios. Y en un primer momento lo que destaco es lo siguiente: si el precio pierde los mínimos dejados aquí en esta zona, pues la probabilidad de que vaya a buscar la directriz es altísima. Si por el contrario, y me voy a gráfico diario para verlo mejor, porque si no, no se ve nada. Espera, que amplío bien. Vale, ahí tenemos las últimas estructuras dejadas. Vale, fijaros en gráfico diario, ya en un primer momento, cuando rompió la directriz, el throwback que se produjo, ahí. Luego el precio ha intentado ahí seguir subiendo, ya se ha encontrado con esos máximos de agosto, ha hecho una corrección y ha vuelto a intentarlo. Fijaros que en gráfico diario lo que tenemos ahora mismo es hay un pequeño rango, un pequeño lateral formado por este mínimo de aquí y este máximo de aquí. Porque aquí ha habido una intentona en la sesión del pasado miércoles de ruptura de este último máximo. Parecía que a lo mejor era esto una corrección, un throwback para seguir subiendo, pero en la sesión de ayer hubo mucha volatilidad, ahí el precio se volvió a meter un poco por debajo y cerró en la zona. Con lo cual tenemos ahí un pequeño lateral formado aquí por estos máximos de la semana, en los 34.600, 670 aproximadamente, y estos mínimos de aquí, del mínimo del día 30 de noviembre, en los 33.670, bueno, toda esta franja. Y es una franja muy importante porque, repito, o sea, si el precio nos pierde esta zona de aquí, este mínimo, la probabilidad de irnos a la directriz es importante. Y además no solamente eso, sino que volveríamos a meternos por debajo, o sea, de alguna forma se confirmaría que la ruptura de este nivel, donde hemos dicho que confluye, ¿no?, ese nivel anterior, el 61,8% de toda la bajada desde máximos históricos, ese máximo común, de esa estructura de giro en mensual, o sea, es un nivel muy muy potente. Y creo que tiene un poco el límite, ¿no?, de, ostras, mantén este mínimo del día 30 de noviembre, más o menos mínimos del mes, como soporte, no lo perdamos, porque aparte de que aquí podría ejercer de soporte a la directriz, pero estamos ya de alguna manera empezando a dar muestras de que esta ruptura de este nivel, pues por ahora no se está confirmando. Así que atentos en primer lugar a la semana que viene a este nivel. Mientras se mantenga como soporte, el precio puede consolidar aquí, quedarse un poco enrangado en esta pequeña área. Si se pierde la directriz, vamos a ver si hay una esperanza de que aguante como soporte, ¿no?, y provoque, sea un punto de liquidez, ¿no?, y provoque pues un giro desde esa zona. Podríamos tenerlo y todavía quedaría abierta la posibilidad de continuar con las subidas. Pero si perdemos la directriz y se confirma ya meternos por debajo de esta zona, pues mal, ya realmente se confirmaría la ruptura falsa de este nivel. Por el contrario,
Si llegamos a superar esta resistencia, estos máximos del día 1, eso ya sería interesante, no solo por romper la banda superior de un rango, sino porque se podría, ¿no?, dar más solidez a estar por encima ya de este nivel tan importante de resistencia. Porque es que es importante, o sea, estamos hablando del 61,8% de retroceso de toda la caída desde máximos. Entonces, estar por encima de esta zona ya bien confirmada nos da pie a incluso una vuelta a los máximos históricos. Hay una resistencia aquí intermedia en los 35.536, ahí se aprecia ese punto de desequilibrio de esos días de febrero y marzo y abril, pero deja un poco el camino, bastante ahí libre para seguir subiendo, ¿no? Cuidado con esta zona y luego si se supera esta zona, pues ya los máximos en los 37.000, cerquita. Y además es que nos estaríamos ya confirmando bien estar por encima de esos mínimos, de esa estructura de distribución tan enorme que se formó aquí. Con lo cual es importante esta semana, muy importante, y si se llegan a superar los máximos de esta semana que hemos cerrado, pues interesantísimo el movimiento. Así que atentos, niveles clave. Ya digo, ahora mismo estamos en un pequeño rango en diario, falta que nos dé muestras, Si quiere subir tiene que romper este nivel y por el contrario, si pierde ojo a la directriz, ojo, y si finalmente perdiera la directriz, sí que ya muy mala señal. Así que ahí tendríamos, yo destaco un poco estos dos niveles, ¿vale? Máximos y la directriz. Bien, pues avancemos. Nos vamos al oro y aquí tenemos el gráfico mensual de esta materia prima, subidas, máximos aquí en 2011, corrección profunda, una continuación alcista, dejándonos aquí los máximos de 2020, ligeramente superiores a esos niveles, pero nada, no pudo con ese nivel y intentó otra vuelta aquí en este año 2022, pero atacando esos máximos de 2020 tampoco pudo y de momento se nos fue para abajo. Vamos a ampliar aquí el gráfico. Y esta semana, y en lo que estamos viendo en el oro, es interesante. El mínimo común, ¿no?, de esta estructura de doble techo, formada entre los máximos de 2020 y de 2022, tenía como mínimo común estos niveles, estos mínimos aquí de marzo, de agosto de 2021. Bien, cuando el precio realizó este movimiento bajista tan contundente desde máximos de este año, hubo una ligera ruptura de esa zona aquí en el mes de septiembre, octubre, noviembre, pero que no se ha confirmado, ¿no? Ha habido una pequeña ruptura de ese soporte, pero ha vuelto a meterse por encima de esa zona y dejando, ¿no?, un cierre de noviembre pues muy interesante, una gran vela alcista, ahí la vemos, que ha conseguido romper esta directriz bajista desde los máximos del año. Y esto es importante, tenemos ya una ruptura de una primera resistencia relevante. He marcado también los retrocesos de FIBO de toda esta caída y ahí tenemos justamente el precio ahora, en el cierre de esta semana, en la zona de los 1800, que coincide con el 38,2% desde todos estos máximos. Con lo cual estamos ante una zona de resistencia relevante en el oro. Relevante, los 1800. La siguiente zona que contemplo como zona de resistencia más importante la sitúo en los 1900. Ahí tenemos otro número redondo potente y el 61,8% de retroceso de toda la bajada. Pero ahora lo veremos mejor en el gráfico semanal. Vamos allá. Mirad, el gráfico semanal, ¿qué vemos? Pues vemos cómo el precio en al final de la bajada, aquí en los meses de septiembre y octubre, nos dejó un triple suelo con la media de 200 cruzando ahí la zona. Y fijaros en las estructuras que fue dejando el precio, ¿no?, en gráfico semanal. Son muy interesantes. Tened en cuenta siempre este tipo de movimientos. Son patrones muy repetitivos. Aquí en esos máximos, que coincidía con los máximos de 2020, dejó una estructura de giro, un poco un rango, una especie de doble techo por fallo, con un mínimo común aquí muy concreto en esos meses de marzo de 2022 y de finales de marzo. Coincidía, ¿no?, un poco como ese throwback a este nivel de aquí,
Aquí volvió a subir un poco, a ver, lo intento, no puedo, y rompió. Se rompió este mínimo común de ese doble techo por fallo, ruptura, y se produjo el clásico pullback, dejando ahí una zona de resistencia relevante cerquita de los 1900. El precio dejó un nuevo mínimo, que está aquí, nuevo impulso bajista, ruptura, y este mínimo en el clásico pullback ejercicio de resistencia, justo aquí dejándonos los máximos del mes de agosto. Y a más ratificando una directriz bajista. Desde los máximos aquí, junto con este máximo decreciente, seguimos con la directriz, justamente ahí confluye también ella y actuó muy bien de resistencia junto con este mínimo. Estamos hablando de 1800, que es donde estamos ahora. El precio siguió bajando, rompió este último mínimo, ruptura, aquí hubo una corrección un poco pasada de frenada y se nos detuvo aquí, en los 1730. Desde aquí intentó volver a bajar y romper este último mínimo y se acabó. Esas estructuras bajistas aquí han dado ya su final, dejando este triple suelo con un máximo común aquí, en esos máximos del 3 de la semana, del 3 de octubre, de principios de mes. Durante el mes de noviembre, principios, se llegó a romper ese máximo común de esa estructura de triple suelo, realizándose posteriormente, ya en la semana de casi finales de mes, el throwback, manteniendo y fijando muy bien ese soporte en los 1730, que coincidía con ese máximo anterior, roto, convertido en soporte. Y además rompiendo con esta vela de principios de mes de noviembre la directriz bajista. Con lo cual tenemos como primer punto de soporte relevante este nivel, los 1730, por todo lo que acabo de comentar. Desde aquí arrancó la continuación alcista, que nos ha llevado en la semana de hoy a la zona de los 1800, donde tenemos la siguiente zona de resistencia importante, media de 100, ahí está en gráfico semanal, y además coincide con el 38,2% de toda la caída desde los máximos anuales. Así que tenemos en el oro ahora mismo una gran resistencia por delante. Sabéis que también hay mucha influencia del dólar, un dólar alcista va a perjudicar al oro, tengámoslo en cuenta. Y ahí estamos, o sea, ahora tenemos encima de la mesa dos escenarios muy claros. Y digo dos porque cuando estamos en una zona clave, pues se pueden dar 2 o 2,5, ¿no? Uno que se dé la vuelta. Y desde aquí, esta gran resistencia, esta gran confluencia de resistencias, pues se ejerzan como tal y el precio se nos gire. Ahí tendríamos una posibilidad de vuelta a los 1730, sería uno de los movimientos. Por el contrario, escenario 2, que consiga romper esta resistencia, cosa que lo proyectaría pues con bastante probabilidad a ir a buscar los 1900. Ahí tenemos la siguiente gran zona por esa confluencia de aquí nivel, que venía de aquí, esos mínimos de estructura de giro y 61,8% de retroceso de toda la caída. Y número redondo también, potente, 1900. Con lo cual, esa sería la segunda zona, el segundo escenario. Tercer escenario, que nos quedemos de momento a ser una gran resistencia, pues por aquí. Se queda lateralizando el precio hasta que tome ya la decisión de subo o me doy la vuelta. Parece un poco, ¿no? Qué hábil que eres, Judith, 3 escenarios, arriba o abajo te quedas ahí, ¿no? Bueno, pues que es así, no hay otra. Vamos al gráfico diario para ver un poco más los entresijos de esta zona. Aquí amplío. Vale, aquí se ve bien ese nivel que viene de aquí. Y vemos lo que fue tan técnico, ¿no? Cuando se rompió este nivel, ese máximo común, ahí lo vemos, el triple suelo, máximo común de esa estructura de giro, ruptura de esa resistencia y el throwback, fue perfecto aquí en la jornada del día 23 de noviembre. Desde ahí se produjo la continuación alcista, situándonos ya por encima de la media de 200 en este marco temporal, siempre es algo bueno, da muestras de fortaleza. Y ya estamos ahí, claca, justamente, en la jornada del viernes el precio hizo un ligero retroceso con esos datos que se publicaron y ahí de momento nos hemos quedado muy pegaditos a los 1800. Por tanto, no hay otra, o sea, los escenarios siguen siendo los mismos, gráfico diario, los niveles también, no destaco ninguno más, no me voy a plantear este máximo como zona de soporte, aquello de ostras, es que rompió este último máximo y ahora
en la sesión de ayer hizo un throwback y eso le da ya seguridad de que vaya a seguir subiendo. No, porque es que el máximo de este pequeño tramo alcista, de esta ruptura, de este nivel, es que coincide con una resistencia mayor. Es más importante este nivel que este. Con lo cual, este nivel ahora mismo, bueno, fue soporte en el día de ayer, viernes, pero lo importante está aquí, en los 1800. Con lo cual, el precio tiene que dar muestras de ruptura de esta zona para pensar en una continuación hasta la zona de los 1900. Mucha precaución, hasta que no se decida que rompa esta resistencia para continuación de largos, pues un poco, pues mucha prudencia, porque todavía el precio no nos lo ha confirmado, ni mucho menos, ¿no? Estamos ahí pegados. Y si perdiera, tal vez podríamos darle relevancia a este nivel de los 1780 en el caso de que se perdiera. No que tanto que aguante como soporte, porque la resistencia tiene más peso, pero sí que si se pierde esta zona de los 1780, pues esto tal vez abriría un poco más, ¿no?, el escenario de continuación de las caídas hasta llegar a la zona de los 1730. Más allá de la media de 200, que ahora mismo, dentro de todo este movimiento, entre esta resistencia y este soporte, pues la media puede ser rota varias veces y no le va a dar mucha importancia. Yo destaco más los niveles en este caso, este de aquí y este de aquí, 1800, 1730. Mientras no se rompa los 1800, de momento la resistencia es muy potente y puede ahí frenarse el precio. Y si mientras no pierda la zona de los 1730, pues el precio puede quedarse aquí durante varias jornadas, encajado en este pequeño tramo que todavía falta que se confirme, como lateral, todavía no lo tenemos confirmado, pero que podría llegar a formarse un pequeño rango en toda esta zona. Así que, bueno, ahí está un poco mi punto de vista del oro. Bien, pues seguimos avanzando. Nos vamos al crudo de Estados Unidos, ticker el CL, y aquí en el gráfico mensual, fijaros que lo que ha ocurrido esta semana es importante. El precio ha llegado a una zona que ya fue importante en el pasado, o sea, en 2011 ahí se formó una zona de soporte, también mínimos de 2012, que se rompió aquí en 2014 y que ejerció muy bien de resistencia en 2018. Toda esta zona de los 75 aproximadamente, hay un gran nivel en el crudo. Luego ya en 2021 ahí el precio se nos enredó un poquitito y justamente el precio ya testeó ese nivel en septiembre y ahora ha vuelto a testearlo. Y además, y ahora me sitúo más cerca porque si no, no veremos nada, fijaros que también coincide con la media de 200 en el marco mensual, que es esta de color azul, la media de 200 simple. Con lo cual tenemos ahora mismo al crudo, o sea, este pasado mes de noviembre, ¿no?, ha testeado la zona clave de soporte, una de las zonas importantes de soporte, que también se acercó en septiembre, ha aguantado, sigue aguantando bien como soporte, además con la media de 200 reforzando ese nivel, y ahí tenemos un buen punto de apoyo. Ya a nivel de este marco, si llegáramos a perder estos mínimos del mes de noviembre y la media de 200 en el marco mensual, esto lo podría llevar pues con bastante probabilidad a ir a buscar la zona de los 60. Ahí tenemos otra gran zona de soporte, que fue aquí nivel de resistencia en 2019 y 2020, nivel prepandemia, que le llamo así, antes de las caídas, que luego, una vez roto, cuando se consiguió superar al alza, ejerció muy bien de soporte. Se produjo ahí ese throwback en el mes de agosto de 2021 y diciembre. Ahí tuvimos esas correcciones ahí en la zona de los 60. La media de 100 en el marco mensual está por ahí. Con lo cual ahí se nos abriría un escenario de continuación de las caídas si perdemos los mínimos de noviembre hasta la zona de los 60. Tenemos ahí el gran siguiente soporte. Como resistencia más importante la sitúo aquí. Y vamos a bajar al marco semanal para verlo más claro, porque en mensual tampoco se aprecia mucho. Lo amplío bien. Vale. Ahí se ve bien, en la zona de los 60, que además, fijaros, la media de 200 en semanal pulula por ahí. Y ahí se ve bien también donde estamos ahora, esos mínimos aquí de septiembre. Fijaros, vamos leyendo un poco el movimiento.
cuando el precio llegó aquí a esa resistencia, zona de los 120, un poco superándolo, marzo de 2022, corrección, vuelta al ataque. En junio no pudo con esos máximos, dejando un doble techo por fallo, con su mínimo común aquí, importantísimos esos niveles de estructuras de giro. Esto es una estructura de giro. Pueden ser dobles techos, triples, rectángulos, triángulos, hay de todo tipo de colores, pero siempre para una zona clave, que es ese mínimo común, si es una zona de techo, o un máximo común. Y ahí tenemos la suya. Cuando el precio consiguió romperla, ya se vio un poco la corrección, ese pullback aquí en agosto, continuación de las caídas, deteniéndose allí en los 75 aproximadamente, volvió a intentarlos, aquí nos marcó varias llegadas a esa zona de los 93, 94, vale, ahí tenemos esa resistencia importante que acabo de comentar, amplio a tope. Luego desde aquí continuación bajista, rompió un pequeño soporte, ahora lo veremos mejor en gráfico diario, llegando a ese nivel otra vez, y estamos viendo esta semana cómo de nuevo ha ejercido de soporte esta zona de los 73, 75, ponemos 75 un poco para redondear. Tenemos un gran soporte aquí y ahora mismo en el gráfico semanal, pues mientras el precio no me pierda este nivel, estamos en un pequeño rango, bueno, pequeño, tampoco es tan pequeño, un rango lateral cuya banda superior se sitúa aquí, cerca de los 93, 95, y cuya banda inferior está aquí, en la zona de los 75, más o menos. Ahí tenemos dos niveles muy importantes en el crudo. Claro, cada vez que se acerque a una de las dos bandas, la posibilidad, ¿no?, de doble escenario es lo que decíamos antes, ¿no? Ahí está. O aguanta como soporte o se pierde, o aguanta como resistencia o se supera. Y mientras tanto, el precio puede ir pivotando en una lateralidad en la que nos encontramos ahora en el marco semanal y que puede ir haciendo pues cualquier movimiento, más allá de la fuerza que le puede venir por el hecho de que ha tocado el soporte o porque toque la resistencia. Ahí es cuando tiene un poco más de probabilidad, porque estamos ante una zona mayor, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido esta semana. Ha llegado aquí y ha rebotado. Vamos al gráfico diario para ver un poco más en detalle lo ocurrido. Y aquí ese nivel que había marcado en semanal, aquí se ve mucho mejor en gráfico diario, de esa gran resistencia se formó un doble techo, mínimo común, roto, que ejerció muy bien de resistencia aquí, ese pequeño pullback, el 22 de noviembre, continuación, fallido. Ahí nos dejó en la sesión del día 28, este pasado lunes, si no digo mal, sí, una vela cuya sombra lo que nos dice es, de momento no rompo estos mínimos de aquí, sino que cierro ahí en la misma zona. No se confirmó la ruptura, haciendo rebotar al precio y llegando de nuevo a ese nivel, que ya fue resistencia aquí. Cuando se produjo ahí ese pequeñito pullback, pues hemos vuelto. Con lo cual, ¿qué tenemos para la semana? Pues tenemos para la semana la posibilidad de que este nivel, dando ya un poco esa señal el viernes, actúe como resistencia y volvamos a atacar este nivel. Tenemos como un pequeñito rango, ¿no?, en gráfico diario, con esta banda superior en la zona de los 83, 82, 50 aproximadamente, y como banda inferior, pues el gran soporte mayor. Ahí tendríamos un posible escenario, giro, vuelta a atacar este nivel, y si se pierde, y así que se nos abriría el escenario de una continuación bajista hasta la zona de los 60, como hemos dicho antes. Si logra superar estos máximos que ha dejado aquí de la semana, zona de los, podríamos ahí subirlo, a este máximo de aquí, en los 83 aproximadamente, pues eso lo abre un poco la posibilidad de ir a buscar de nuevo la gran resistencia semanal y la media de 200, que la tenemos aquí, ahí cerca de la zona de los 93, 95. Sería el otro escenario. Este nivel, por tanto, pues con todo lo que acabo de decir, le confiere un papel importante en la zona de los 83. Mientras actúe como resistencia y el precio se nos gire, nos quedamos aquí atrancados hasta que el precio diga si quiere romper este soporte. Si esta resistencia máximos de la semana se supera, dentro de que estamos ante un contexto lateral en semanal, ojo, pero abre un poco más el escenario de una vuelta a esa zona de máximos de noviembre y de octubre, en la zona de los 93-95. ¿Vale?
Bien, pues es un poquito mi punto de vista y el análisis del crudo. Avanzamos. Saltamos ahora al mundo de las divisas. Trabajamos el eurodólar. Gráfico mensual. En gráfico mensual pues vemos una gran resistencia aquí en esos mínimos de 2008, 2010, 2012, rota en 2014 junto con la ruptura también de la media de 200. Polarizó muy bien la resistencia en 2017, también en 2020 y en junio de 2021. Por tanto, aquí en la zona del 1,23-24 tenemos una potentísima resistencia. Desde esta segunda llegada a ese nivel, el precio ya vemos una gran caída, una gran bajada, que logró romper en un primer momento una directriz alcista desde esos mínimos de 2017-2020. He marcado un pequeño canal para marcar la directriz. Ruptura de esa zona, ruptura también de toda esta cantidad de soporte así más horizontal, cerca del 1,05-0,6, y llevándolo pues a perder la paridad y cerca del 0,953 más o menos en ese final de impulso bajista. Y digo final de impulso bajista porque bueno, lo que estamos viendo ahora es ya se le puede llamar una corrección un poco más con cuerpo. Claro, dentro del movimiento bajista va dejando velas, por decirlo de alguna forma coloquial, velas verdes, ¿no? El precio no baja en picado, siempre va haciendo sus zigzags, es así como se mueve. Pero claro, cuando ya estamos viendo, pues mes de octubre arranca un poco la corrección, mes de noviembre continúa la subida con una gran vela alcista y de momento seguimos subiendo, aunque fijaros dónde estamos y dónde está ya acercándose el precio. Estamos ante una de las primeras resistencias más potentes en el eurodólar, en ese nivel ahí cerca del 1,05, 1,06. ¿Por qué? Pues porque coincide todos estos mínimos de aquí y ahora pueden ejercer muy bien de resistencia. También tenemos de toda esta caída, si marcamos fibos, el 38,2 justo aquí, en el 1,057. Aquí esto es CFD del eurodólar, no es Forex, ni es el futuro. Puede haber alguna diferencia, pero ahí tenemos un nivel muy, muy clave de resistencia. Y además también añadimos otro, que es de toda esta directriz bajista que se ha formado desde estos máximos de 2021, estamos muy cerquita de ella. Con lo cual, pues tenemos también ahí otra resistencia, porque cuando el precio en toda esta bajada es normal, y esto es algo que evidentemente lo vemos mucho, ¿no? Se forman directrices en forma de abanico, que se le dice, ¿no? Directriz más principal, luego el precio se acelera en el movimiento bajista, pues esa directriz bajista más acelerada, que es justamente desde los inicios de 2022, se ha roto al alza y eso ya es bueno. Por eso, de alguna manera, he dicho, ¿no? Hombre, la corrección ya, ahora sí que es corrección. Ya no es una vela verde dentro de la bajada, ¿no? Es una corrección en toda regla. Porque ha roto una primera directriz más acelerada bajista y además la directriz de todos los máximos decrecientes que se habían unido muy bien desde máximos del año. Con lo cual, noviembre ha roto ese nivel y ha dado un poco más de pie a considerar que esto ya es una corrección de toda esa caída desde máximos de 2021. Pero estamos llegando a un punto crítico. Pensad que cuando estamos dentro de un movimiento correctivo, en este caso de un posible, de un posible pullback, los operadores que aprovechan este tipo de movimiento, operadores que entran a largo, tienen muy claro cuál es la primera zona crítica de que tal vez esa corrección se termine. Y está ahí, en el 38,2, porque FIBO tiene su peso, ¿no? en el análisis técnico. Y claro, eso hace que haya muchos operadores que a lo mejor ahí deciden ir cerrando sus operaciones más tipo swing, buscando ese movimiento de pullback en este caso, y ahí se produzca una reacción del precio. Más todavía si encima en ese 38,2 hay confluencia de algo más, de niveles, que en este caso lo hay, todos esos mínimos de aquí. Con lo cual por eso tiene mucho peso el nivel de precio donde hemos cerrado prácticamente esta semana. Así que cuidado, y además la directriz bajista de todo este movimiento a la baja. Ahí está la primera resistencia y estamos pegados a ella. Si llegamos a romper esta zona, ahora concretaremos niveles y demás, eso lo podría llevar a ir a buscar la siguiente zona clave de resistencia, que lo sitúo en el 50% de retroceso de toda la caída. Porque además ahí está esa directriz alcista que hemos visto aquí. Esta directriz, ahí tenemos la siguiente zona
cerca de del 1,1, 1,09, 1,1. Ahí sería la siguiente área a destacar como gran resistencia. Se acercan las medias, ahí tendríamos el siguiente nivel. Bajamos de marco temporal, vamos al semanal. Amplío bien, lo chico un poquitico. Vale. Fijaros en toda esta bajada, fue increíble los máximos decrecientes, cómo fueron testeándose a lo largo de toda la caída durante este año. Hay la ruptura de la zona y a esta semana vemos cómo se está una semana alcista de nuevo y acercándose, pues eso, ¿no?, a la gran resistencia ahí que tenemos en todo este conglomerado de niveles. Todavía le puede quedar cierto recorrido. Tenemos el 38,2 en el 1,057, 1,06, ahí está toda la gran zona. He marcado también de este último tramo bajista, desde toda la caída de todo este año 2022, los retrocesos de FIBO. Fijémonos pues que también tenemos aquí, espera, que me parece que es este de aquí, como tantos FIBOs ya no me aclaro ni yo. Este se corresponde al mayor y este corresponde al pequeño. El 50%, ¿vale? De toda esta caída desde máximos del año, ahí está el 50%. Por tanto, también ahí tenemos otra confluencia, ¿no?, de niveles. Y ahí la directriz bajista más plana desde los máximos de esta bajada, pues muy cerquita. Con lo cual, atentos a este nivel. Vamos a bajar al gráfico diario para ya concretar mejor niveles y demás y ver las últimas estructuras. Aquí lo tenemos, ¿vale? Fijaros aquí cuando el precio llegó a romper la media de 200 y un poco estos últimos máximos dejados aquí en septiembre, aguantó bien como soporte la media y dejándonos aquí un nivel en gráfico diario relevante. Ahí en la zona del 1,025 aproximadamente tenemos un soporte pues que tiene su peso, con ya lo vemos, ¿no?, varias llegadas a esa zona, media de 200, ¿vale? Primer soporte importante. La resistencia, estamos ahí. O sea, el precio dejó ahí unos máximos en el 15 de noviembre, volvió a tocarlo el 28. En la sesión del jueves parecía ahí ruptura, la sesión del viernes un poco, por esos movimientos un poco más bruscos, retroceso, pero llegó a cerrar bastante por encima de los mínimos del día. Pero cuidado, tenemos que ver una ruptura sólida. Cuando estamos ante un nivel de resistencia como este, no nos vale una vela ni dos. Es que yo considero relevante ver un gran impulso, que consigamos ver fuerza y ruptura clara de ese nivel. Podríamos ver como escenarios una continuación de las subidas que podrían llevarlo a romper esta resistencia. Esperemos ruptura clara de este nivel para realmente confirmarlo. Segundo escenario, dada la importancia de esta resistencia, que se nos quede el precio encajado aquí. Ya tenemos la banda inferior aquí, 1,025, y la banda superior en la zona alrededor del 1,06. Nos podemos quedar un poco atrancados en toda esta zona, ¿vale? Con pensamiento de considerar que se ha roto, no os fiéis de una vela ni de dos. Ver realmente un movimiento un poco más extendido, porque es una resistencia muy potente. Y el precio puede ser que a la primera nos rompa esta zona y se nos quede ahí, encajado entre la gran resistencia y la zona de soporte, que además ahí nos da apoyo en la media de 200 en este marco temporal. Si llegamos a ver ya realmente confirmación de la ruptura, esto lo llevaría directamente a la gran resistencia siguiente, cerca del 1,1. Y si por el contrario pierde la media de 200 en diario, que ahora está aquí, justamente en este nivel, pues ya el siguiente soporte ahí cerca del 0, ya la paridad, básicamente, ahí la tenemos. Volveríamos directos a la paridad. Aquí, en este movimiento bajista. Y si perdemos la paridad, pues otra vez a los mínimos del año, eso está claro. Porque además la directriz más acelerada un poco la podríamos ver también confluyendo con los mínimos anuales. Así que mucha precaución, estamos muy cerca de una potente resistencia. Para pensamientos de largo, mucha precaución. Esperemos ver realmente confirmación de la ruptura de toda esta confluencia de niveles y atentos como principal soporte, pues que ahí nos ayuda la media de 200
como nivel ella misma en la zona del 1,025. ¿Vale? Venga, terminamos. Y lo hacemos analizando la cotización de una compañía, Sociedad Química y Minera de Chile, solo en lo que concierne a la parte técnica, siempre lo digo. A ver, aquí en la cotización de esta empresa vemos un nivel muy potente, muy potente, aquí, en la zona de los 70. Ahí tenemos esos máximos de 2011, también 2012, se acerca en 2017. Y fijaros, ya más cerca en el tiempo, porque a mí los niveles antiguos son muy importantes para ver si el precio cuando llegue de nuevo ahí reacciona, pero lo que luego quiero ver y quiero tener más en cuenta son los más cercanos en tiempo, porque son las reacciones a esos niveles del pasado. Y aquí vemos cómo en noviembre de 2021 el precio volvió a atacar ese nivel y actuó muy bien de resistencia, se produjo ahí un giro. No perdió el último mínimo, se nos quedó aquí un poco en ese pequeño rango, pero nos marcó, ¿no?, como nivel más actual, por decirlo de alguna manera, este de aquí, zona del 71,2, ¿no? Hubo ruptura de esa resistencia, o sea, el mes de marzo de 2022 fue muy importante para esta cotización porque logró superar una gran resistencia. Clásico, cuando se rompe un gran nivel, pues es muy probable que se produzca esa corrección, ese testeo, en este caso ese throwback, que lo tuvimos aquí en el mes de abril de este año. Hay bajadas, se testeó muy bien como soporte, ahí aguantó como tal, desde aquí girando el mes de mayo, otra vez para arriba, dejando los máximos históricos aquí en la zona del 115,6. Y desde aquí se nos ha quedado el precio, ya lo vemos, estos meses pues muy en rango, en un lateral, para arriba, para abajo, sin ninguna dirección, con un gran soporte aquí, en la zona de los 71,5 y una gran resistencia aquí en la zona de los 114 aproximadamente, ya con varios toques en ese nivel. Mientras el precio se mantenga entre estas dos áreas, pues poca cosa decir, está consolidando las subidas y estamos a corto plazo, ¿no? Bueno, corto, son muchos meses, ¿no? Pero ya entendéis, ¿no?, un poco en este movimiento en rango. Sí que hay una directriz alcista que, bueno, puede tener su importancia desde los mínimos aquí de 2020, pero considero más importante los niveles, en este caso, los niveles horizontales, porque marca realmente este nivel, es que es muy potente por todo lo que hemos visto. Mientras nos mantengamos por encima de este, bueno, se pueden dar las continuaciones alcistas. Si perdemos este nivel, mal asunto. O sea, muy mal asunto, porque volveríamos a meternos por debajo de una gran zona que, ostras, una vez rota, pues debería aguantar muy bien como soporte. Y mientras el precio no consiga superar estos máximos dejados aquí, anuales, pues el precio puede ir pivotando alrededor de estas dos áreas, pues sin ninguna dirección clara. En el marco semanal, aquí se ve todavía mejor, todo este lateral que estoy comentando, ¿no? Nivel grande de soporte y aquí todos esos movimientos más pues sin dirección alguna, un rango formado que podríamos incluso tener un pequeño nivel de soporte intermedio aquí en la zona de los 80, ¿vale? Ha habido ahí varios toques en julio y en octubre, un pequeño soporte que podría también ser relevante, pero el soporte mayor está aquí, Y también se aprecia, sobre todo en gráfico diario, otro nivel de soporte intermedio en la zona de los 90, donde ahora mismo también se sitúa la media de 200 en este marco temporal diario, ¿vale? Pero ya veis, el precio puede ir subiendo, bajando, realmente no tiene una dirección clara, hay un gran rango en el que se encuentra metido, poco el refuerzo de la media de 200 que ha actuado bien ahí de soporte también en el mes de octubre y ahora parece que también está reforzándose en la zona de los 90, pero eso no quita que haya pues poca dirección. Hay que tener mucha precaución. Mientras no muestre señales de ruptura de la zona de los 115 o de pérdida de la zona de los 70, el precio puede pivotar. Niveles intermedios, 90, esa directriz alcista y zona de los 80. Pero más allá, poca cosa decir. Para una operativa, claro, swing, que buscamos movimientos un poco más extendidos, ¿no? O tendencias, ¿no? Yo en gráfico diario, la tendencia ahora mismo la veo más en rango que otra cosa y en semanal también. Con lo cual, cuando tenemos tendencia lateral, pues
poca cosa se puede hacer en swing más allá de los movimientos, ¿no?, que nos puedan dar cuando se acerca a las áreas de soporte y resistencia principales, ¿no?, a las bandas. Pero si está entre medio, pues es que el precio puede hacerte cualquier movimiento, arriba o abajo, porque no tiene una dirección clara. Así que precaución con esta compañía, con su cotización. Bien, chicos, pues nada más. Dejamos aquí el vídeo de hoy sábado. Espero que os ayude, que os aporte, que os haga mejorar en vuestros análisis, que es un poco la idea y el objetivo de estos vídeos, no dar ningún tipo de idea de trading ni nada por el estilo, sino ayudaros a reforzar vuestros conocimientos. Y aquí lo dejamos. Que paséis un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes, día 5, con los vídeos diarios trabajando esa operativa más intradiaria. Muy buen fin de semana y hasta el lunes. Adiós.